Ya mismo estamos estableciendo un contacto ahora con el economista, el doctor David Espósito, a quien le damos una gran bienvenida. Hace mucho tiempo que queríamos hablar con él. ¿Cómo estás, David? Un gusto saludarte. Bienvenido. Buen día, Pedro. Muchas gracias por tu bienvenida Una alegría, ¿eh? Realmente y hace gracias tiempo que y queríamos gracias por hablar. creer que soy un protagonista. Claro que sí, que sos uno de los tantos protagonistas de la historia de esta Argentina compleja que venimos viviendo hace tiempo y que, bueno, de alguna manera estamos transitando lo mejor que se pueda, ¿no? O Sí, así es. intentándolo. Es un poco así la cosa. David, a ver, ¿cómo estás visualizando vos lo que está pasando en materia socioeconómica en la República Argentina? Vos que sos un hombre de larga trayectoria, estudiando, evaluando, analizando justamente el tema económico de la Argentina, has sido uno de los precursores justamente en lo que era desde hace muchos años atrás, analizar la economía de un país tan complejo como es la Argentina, ¿no? La situación está cada día, digamos, un poco más negativa para lo que es la vida de la sociedad argentina. Ujú. Lo económico y lo social son fenómenos cíclicos que la Sí. Argentina tiene Ujú. dentro de una tendencia de deterioro y de decadencia generalizado. Desde que arrancó la democracia en el 12 de octubre de 1983, Sí. en este ciclo largo, digamos, de Ujú. vida civilizada, o Sí. subciclo, dentro de Ujú. un ciclo mucho más extenso, que arranca en un día muy desgraciado de la historia argentina, que fue el 6 de septiembre de 1930, Ujú. desde esa fecha hasta acá, estamos llevando 91 años, este año serán Tremendo, ¿eh? 92, donde, como diría Domingo Faustino Sarmiento, la barbarie prevalece sobre la civilización. Ahora esta Esta es una barbarie manera, es terrorífica que venimos transitando, ¿no? Porque realmente hay reacomodamientos de estructuras que han fracasado, que se vuelven a implementar. Eso es lo llamativo de lo que acontece justamente en una Argentina que ya ha tenido experiencia y ha transitado por esta debacle que se vuelve a recomponer y otra vez sopa, como dicen los chicos por allí, ¿no? es correcto, pero además, Pedro, el punto es que ese 6 de septiembre de 1930 Sí. hubo un golpe militar, un golpe Ujú. de Estado, cívico-militar creo que Sí. también era. Ujú. Y ese golpe de Estado que fue contra un presidente mayor, anciano, inexperto, que no conocía casi nada del mundo y que no entendía el país que gobernaba y había heredado, Ajá. al derrocarlo se inició un larguísimo proceso de decadencia que ahora estamos viviendo. Llevamos 91 años de esta suerte de guerra civil Sí. ideológica larvada, Ujú. en donde influyeron los militares nazis, los militares fascistas, los civiles interesados en negocios con el mundo, Claro. independientemente del destino de la Argentina, Ajá. el fraude patriótico, la creación de movimientos políticos totalitarios que inicialmente arrancaron como una dictadura y que luego con el tiempo fueron amainando, pero que en el Claro. fondo no pierden esos rasgos autoritarios que Ajá. han heredado sus sucesores. Sí. Decía Juan Perón que el pueblo es su heredero, no, el pueblo no heredó nada, pobrecito. Así es, El pueblo está lamentablemente. cada día peor Ajá. en la Argentina porque la cultura creada por el partido político, el movimiento político que lideró Juan Perón, esa cultura política no tiene ninguna utilidad práctica para cambiar el destino de los pueblos y la calidad de vida de la gente. Con la cultura, esa cultura, no Ujú. podemos ser países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Chile o Uruguay. Ajá. Vos de alguna manera hacías referencia a Juan Domingo Perón. Yo recuerdo, me vino a la memoria, mirá, a veces estas cosas que pasan, ¿no? En segundos por la mente humana. En el retorno de Perón, yo recuerdo que fui invitado, eran mis inicios dentro del mundo del periodismo, era muy joven, era un pibe. Eh, Invitaron justamente a varios medios, no solamente nacionales, sino medios provinciales, regionales. Yo en ese entonces trabajaba en el diario La Unión de Lomas de Zamora como reportero. Y Juan José Manco me invita, que era uno de los integrantes, en este caso del área presidencial en el sector de prensa, para que concurramos justamente a mantener una entrevista generalizada en el área de prensa de la Casa de Gobierno
con Perón retornado al país, ¿no? Curiosamente él planteó esto que vos decís, ¿no? O sea, la cuestión de ver indirectamente, de recomponer lo que supuestamente eran las instituciones democráticas que habían sido avasalladas. ¿Qué pasó Sí, a partir de ese pero momento que siempre volvimos a caer en la misma historia, ¿no? Utilizando el tema del peronismo, del justicialismo, de los partidos políticos que se van reciclando, recomponiendo con las malas costumbres que han sido un fracaso para la Argentina, que nos han llevado justamente al deterioro que estamos viviendo en la actualidad. Y donde, mirá vos, curiosamente tenemos un gobierno peronista, cristinista, kirchnerista, camporista o como quieren llamarlo, que vuelve a cometer los mismos errores de muchas décadas atrás, ¿no? O sea, no se ha tomado conciencia de que socio y económicamente un país necesita rearmarse y recomponerse para tener credibilidad. Sí, el punto es que, a ver, esta tesis que vos acabas de desarrollar tiene que ver con el tercer periodo presidencial de Perón, en Claro. definitiva, Sí, señor. con el retorno de él a la Argentina. Exactamente. Él no era creíble en ese momento, y este es el punto central. Ajá. De modo tal de que nadie podría negar sus buenas intenciones, Sí. pero realmente el resto de la sociedad no peronista, antiperonista o gorila, no creía para nada en el cambio de Perón. ¿Por qué no creía para nada? Bueno, hay que remontarse más atrás en la historia. Hay que recordar ciertos hitos de la historia argentina que son dramáticos. Sí. El primero es la Revolución de Septiembre de 1951. En ese momento, Eva Perón le aconsejó al general Perón de que estableciera la ley marcial y que fusilara a los amotinados. ¿Qué contestó Juan Perón? Yo no estoy dispuesto a hacer un baño de sangre con mis camaradas militares, por lo tanto, eso no es viable, eso no es posible. Sí. Metió preso al general Menéndez, que lideraba ese movimiento, y entre otros metió preso a un capitán llamado Alejandro Agustín Lanusse, que si lo hubieran fusilado no hubiera sido nunca presidente o dictador de la Argentina. Ajá. Lo cierto es que eso pasó en ese momento, y 4 años después, en septiembre de 1955, Perón fue derrocado, y por las mismas razones por las cuales él había evitado un baño de sangre entre sus camaradas, el presidente Leonardo hizo lo mismo. Lo dejó salir del país en una cañonera a Paraguay, y de esa manera Perón, que podría haber peleado militarmente y vencido a los insurgentes, decidió salir del país para no tener un baño de sangre. Pero después de esto, entre los años 56 y 57, pasaron 3 cosas terribles en la vida de él. La primera fue la desaparición del féretro de su esposa. La segunda fue, y no menor, el fusilamiento del general Valle y de otras personas militares y civiles en los basurales de León Suárez. Y la tercera fue que hubo 2 atentados personales contra su vida. Claro. Durísima esta historia que vos planteás, porque realmente es el desastre que viene viviendo la Argentina hace décadas, ¿no? Claro, entonces a partir de ahí se generó en él un sentimiento exactamente contrario al que tenía en ese momento. Claro. Había sufrido 2 revoluciones, una de ellas lo había echado del país, y él, no obstante eso, no era vengativo. A partir de lo que acabo de decir ahora, cambió su alma, cambió su corazón, cambió su mente y decidió vengarse. Y a partir de ahí, toda su trayectoria hasta que vuelve definitivamente a la Argentina es un camino de venganzas. Fue una venganza hacerlo presidente a Frondizi. Fue una venganza derrocar a Frondizi. Fue una venganza generar la situación conflictiva que llevó a que Ilía fuera presidente, que él no lo esperaba. Él esperaba perder la interna con Balbín, y Balbín no quiso ser candidato por temores varios que tenía con relación a la dictadura de ese momento. Claro. Por tanto, como Ilía fue presidente, después que Ilía fuera presidente, Perón participó de su derrocamiento a través
de la acción sindical y derrocamiento a través de los pactos internacionales que Perón tenía con respecto a la izquierda revolucionaria en América Latina. ¿Eso como que De se modo, vuelve a reciclar permanentemente dentro de lo que es la historia de la Argentina? todo el tiempo. Juan Perón es un ser humano que se recicló toda su vida. Hay una foto ilustrativa de la historia del 6 de septiembre de 1930, donde se ve salir del colegio militar al general Joseph, como le decían, Joseph von Uriburu, Uriburu, claro. un hombre educado en las escuelas militares de Prusia y que tenía ya una predisposición muy favorable al nazismo. Estaba sentado en el asiento trasero, un auto descapotable hierático, digamos, con imagen hierática. ¿Qué historia está En en el Argentina, estribo, no? en el estribo derecho del auto iba un capitán del ejército. ¿Quién era? Ese capitán reconoció en su momento que había sido copilador el 6 de septiembre del 30. Ese capitán se llamó Juan Domingo Perón. Claro. El auto lo conducía un mayor del ejército. Y el mayor del ejército, esta es una foto inédita y única casi en la historia, se llamaba Álvaro Carlos Alzogaray. Ergo, ese día se juntaron, no sé, el hambre con la gana de comer. Y por tanto, a partir de ahí se inicia un periplo donde Juan Perón deja de ser un militar pro la República Liberal, seguidor de Agustín P. Justo, para pasar a ser Juan Perón propiamente dicho. Entonces, primero le tocó el conflicto de espionaje en Chile cuando fue agregado militar sucediendo a Lonardi. Después le tocó el viaje a Italia para comprar material militar para el ejército. Le costó luego, o debió atender la despedida con Benito Mussolini, a quien le expresó su admiración sobre los logros y los éxitos que tenía el gobierno italiano. Cualquier similitud o coincidencia con Alberto Fernández. Eso te iba a decir, mirá, o sea, vos estás dando y estás haciendo una reflexión realmente impresionante históricamente, que esto es digno de un Guinness, ¿no? Esto como quien dice para el libro gordo de Petete, el libro gordo de Galáctica, entonces ¿no? Le dijo a Benito Mussolini, que estaba tan admirado por los logros de la revolución fascista en Italia, que cuando volviera a Buenos Aires, él se iba a ocupar de la política e iba a fundar un partido fascista como el que había en Italia. Yo no estaba ahí, obviamente. Simplemente estoy contando lo que la historia escribió. No contada también, como corresponde a veces, ¿no? Que los argentinos desconocen. Claro, estoy editando la historia publicada en Internet. Estoy editando lo que los historiadores dicen. A partir de ahí, Perón fue consecuente con su promesa a Benito Mussolini y fundó el Grupo de Oficiales Unidos en 1942, creo que fue, no me acuerdo la fecha exacta. Pero lo cierto es que el 4 de junio de 1943, en un golpe de Estado militar, esencialmente militar, muy poca contribución civil había ese golpe, derrocaron al entonces presidente Castillo, que estaba preparando su sucesión presidencial, tratando de ungir como presidente de la República al senador conservador de la provincia de Salta, Robustiano Patrón Costas. Esta historia es determinante del presente. Claro. O sea, vos fíjate que has hecho una evaluación histórica que es fundamental y parte de eso es lo que se está viviendo reflejado en la actualidad, ¿no? Claro, porque la historia argentina tiene un ADN propio, como los seres humanos. Y esa historia argentina, la historia de la sociedad argentina, la conformación de la cultura argentina, es la convivencia, o la vivencia, no sé si convivencia, sería demasiado positivo decir convivencia, de dos fenómenos sociales y políticos paralelos. Uno fue la herencia recibida de España, la herencia recibida de los Habsburgos y Borbones, que hicieron creer acá en el Río de la Plata a muchos locales, criollos y españoles, de que la propiedad del rey de España, que era estas tierras, todo el Río de la Plata, todo lo que hoy es el territorio argentino, era propiedad personal del rey de España, de acuerdo a bulas papales de 1498. Lo cierto es que creían que eso debía perpetuarse y que en el caso de que el rey de España no pudiera ejercer su derecho, sus herederos,
sus sucesores o quienes de algún modo fueran sus leales servidores tendrían derecho perpetuo a esa propiedad. Esto parece como que ha seguido, como que ha tenido una continuidad, porque realmente la argentinidad está totalmente devaluada y como que no existe, ¿no? O sea, claro, somos centro de un montón sí, de correcto. Cosas que no son reales para tener una digna calidad de vida como lo que se merecerían los ciudadanos hoy por hoy, ¿no? Correcto. Si hoy se dice que la Argentina, en los últimos años, X años, no importa cuál gobierno en particular, sí. es un país donde reina la corrupción, en el siglo XVII la corrupción era dueña y señora de Buenos Aires y del Río de la Plata. Claro. Era manejada por los empleados y funcionarios de los reyes Habsburgos borbónicos. No recuerdo exactamente la fecha en que una casa reemplaza a la otra. Claro. Pero lo cierto es que esa tradición se heredó y los caudillos que aparecieron en la Argentina en el siglo XIX pretendían ser, en definitiva, herederos de todo eso que estoy describiendo. Todo esto que vos planteás, sí. Esa línea desemboca en su institucionalidad cuando don Juan Manuel de Rosas pide la suma del poder público y pide ser el dueño del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Te hago una... A partir de ahí se funda el Movimiento Nacional y Popular, donde gauchos e indios eran los militantes de Rosas. Hoy ya no lo son, claro. Son otro tipo de argentinos los que militan en ese movimiento nacional y popular. David, te hago una consulta. ¿Podemos hacer una breve paréntesis y te vuelvo a contactar más o menos en 15 minutitos? Con mucho gusto. Porque me interesa esto que lo continuemos, porque está relacionado con lo que se vive en la Argentina de hoy y con esta perversidad e inmoralidad constante que tiene la dirigencia, que manipula y tergiversa la realidad de la historia de la Argentina. Y déjame cerrar esto con mucho gusto, pero déjame cerrar esto con una frase. A ver. La Argentina tiene este año 506 años de antigüedad desde que llegara un español al Río de la Plata. Sí. En esos 506 años hay 3 periodos. El primer periodo dura 345 años. Arranca en enero de 1516 y se muere el 17 de septiembre de 1861. En ese periodo, la prevaleció sobre la civilización. Tremendo. Bueno, esto es lo que me... Esperá, déjame terminar. Dale. Ese día, 17 de septiembre de 1861, nació el segundo largo periodo de la historia. Se muere el 6 de septiembre del 30. En ese periodo, que tus abuelos y bisabuelos vinieron como inmigrantes, en ese periodo la civilización prevaleció sobre la barbarie. Y el tercer periodo es el actual, 6 de septiembre del 30. Hoy es 11 de febrero del 2022, la barbarie prevalece sobre la civilización. Eso es lo que eso es lo que quiero charlar contigo. Te hago esta interrupción porque lo tengo justo a Rosendo Fraga, que no quiero perderlo porque justo tiene una gestión médica, entonces quiero charlar un ratito con él y después continuar este tema porque me interesa fundamentalmente que vos hagas un detalle, hagas una evaluación de que por qué se está dando este fracaso socioeconómico en la Argentina, producto de la inmoralidad, producto de la corrupción constante, producto de la manipulación y de la falta de concientización de la dirigencia avalada por un alto porcentaje de la sociedad que ingresó en el campo de la corruptela para salvaguardar sus quintitas y sus negociados. Todos estos temas y otros más me gustaría seguir charlándolo contigo en 15 a 20 minutitos. ¿Te parece? Con mucho gusto. Hacemos un segundo bloque. Gracias. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Bueno, vamos a restablecer lo prometido, no es que nos olvidamos, porque mucha gente dice, pero no era que iban a hacer un segundo bloque. Acá se viene el bloque número 2 con el señor David Espósito. David, ¿estás allí? ¿Estamos conectados? A ver. Los escucho atentamente. Bien. Bueno, a ver, esta parte de la historia de lo que acontece en la República Argentina, en Iberoamérica, que estábamos charlando más tempranamente en esta edición, querido David Espósito, tiene un montón de aristas, ¿no? O sea, abre un abanico de cuestiones en la Argentina que realmente demuestran a veces la falta de concientización de la dirigencia y de los miembros de los que integran un país como lo es la Argentina, que a veces hay una falta de concientización, ¿no?
Sí, en el primer ciclo ese largo de 345 años hay fechas Sí. claves, Ujú. como son el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Ajá. Pero en ninguna de esas dos situaciones realmente la Argentina se quería fundar, ni tampoco se quería independizar al ex virreinato del Río de la Plata de la Sí. férula española. Tanto es así que el 25 de mayo de 1810 la Junta de Gobierno elegida en Buenos Aires Sí. gobernaba en nombre del rey Fernando VII, preso en Bayona, Francia. De Ujú. modo tal de que esta historia viene de lejos y entonces hay dos grandes corrientes culturales en A Argentina. ver, ¿por dónde Una pasan? es la corriente nacional y popular Sí. fundada por don Juan Manuel de Rosas Ujú. en 1835, cuando tuvo acceso a la suma del poder público. Cualquier sucesor Sí. de Juan Manuel de Rosas, cualquiera sea que siga su línea ideológica, Ajá. pretende lo mismo, que es la suma del poder público. Por Sí. eso el gobierno actual también pretende lo mismo, Ujú. pretende que el Poder Ejecutivo pueda gobernar por decreto de necesidad de urgencia, Pero no son que pueda... fórmulas que ya quedaron en el pasado de alguna manera, David, porque no hay No, consistencia de alguna no manera quedan en el pasado, en no, implementar no. en estos tiempos que corren Sí, cuestiones cuando hay pero no cosas de quedan en el mucha mayor pasado porque la gravedad. democracia Ujú. representativa elige dirigentes o elige, digamos, legisladores cada Ajá. 2 años y Sí. elige un presidente cada 4. De Ajá. modo que la repetición en tan cortos plazos de elecciones Sí. genera la continuidad de esta línea movimentista que Ujú. tiene un respaldo político importante hoy en la Argentina. Tanto es así que siempre se dice que Cristina va a cada elección, Cristina Fernández de Kirchner, Sí. con un 30% de votos. Ujú. De modo que esa línea nacional y popular Sí. tiene continuidad a lo largo de la historia. Si incluso se le pregunta a Cristina Fernández de Kirchner a quién admira, un periodista Ujú. alguna vez creo que le hizo una entrevista y le dijo, usted debe admirar a Urquiza. Ella dijo, Ujú. no, de Claro. ninguna manera. Ajá. Usted, usted entonces admira al kirchnerismo. Bueno, yo soy la fundadora. Claro. No, la fundadora, le dice Sí. el periodista, es Néstor Kirchner. Sí. No, chicos, no entendés. Yo Mm. soy la fundadora y Néstor Kirchner me seguía a mí. Ujú. Y finalmente le pregunta, ¿pero usted qué referencia tiene de la historia argentina? Ajá. Don Juan Manuel de Rosas. Claro. O sea, si uno mira bien la historia argentina y mira las descendencias genéticas, Ajá. el jefe de la Mazorca, el jefe de la Mazorca de Rosas era el padre de Leandro Alem y Ujú. era el tío de Hipólito Yrigoyen. Mirá Y los vos. seres humanos tenemos un ADN, según Harvard, que dice que tenemos una historia que Ujú. dice que el 50% es ADN genético y el otro 50% es educación. ¿Qué tal? Hipólito Mm. Yrigoyen Sí. intentó reproducir Ajá. algunas de las maneras y modos de don Juan Manuel. ¿Y qué No pasó lo ahí? pudo hacer No lo porque pudo. tenía al Mm. Senado en contra. Ajá. Este es el problema habitual de que cuando un presidente no controla el poder legislativo. Algo De modo que, parecido sucedió tal vez en la etapa de Raúl Alfonsín. ¿Y qué comparación harías con lo que acontece hoy por hoy, habiendo justamente una fragmentación en el Congreso de la Nación? Ra- Ra- Este, Ra- ¿Cómo se está Raúl viendo? Alfonsín no tenía tampoco con las mayorías en las cámaras, Ajá. pero cuando se decía, los chicos de la Juventud Radical Claro. decían antes Irigoyen, después Perón, ahora Alfonsín, Sí. lo que Ujú. estaban expresando es lo que yo estoy diciendo, es Ajá. lo mismo, Mm. eran técnica e ideológicamente lo mismo. El alfonsinismo, en realidad, aspiraba a que la democracia representativa estuviera recuperada, a la plena vigencia de los derechos humanos, en cierta manera, a una defensa a ultranza de la libertad, pero Ujú. en todo lo demás creían firmemente en el papel protagónico del Estado para controlarnos y regularnos en toda la vida económica y sus implicancias sociales. Eso De modo tal posteriormente se da en el caso, por ejemplo, de la etapa del kirchnerismo, del cristinismo, con el papel que desarrolla y que implementa la cámpora. Claro, Ujú. obviamente. La Cámpora además tiene su nombre, digamos, en el presidente, en el que fuera presidente Claro. durante un corto periodo de Durante un tiempo par de horas, claro. y que Héctor liberara a los J. Cámpora, montoneros claro. el día de asunción de la Ujú. presidencia de Cámpora, que Ajá. liberara a los montoneros de la cárcel, no importa que tuvieran sentencia o estuvieran siendo investigados. Ujú. Es decir, todo esto tiene una coherencia y una permanencia hoy, digamos, histórica habitual. Hoy Sí, muchos de los ex montoneros son funcionarios de este claro, gobierno, exacto. Ujú. así que es normal y entendible
toda esta evolución histórica. Esa La otra recomposición línea, que se da políticamente a lo largo de estos años en la Argentina, claro, ¿pueden haber ¿no? sido cambios bruscos que también desestabilizaron la institucionalidad de la República, David? Sí, claro. Ahora después vuelvo sobre eso. A ver, Pero la otra línea, déjame que te explique cuál es la otra línea contame. que Sí, en este a ver. momento está en la oposición. Ujú, Es la línea liberal republicana. Es la claro. línea que tiene un hito histórico que es el 1 de mayo de 1853, Ujú, con la sanción de la Constitución Nacional, después de haber derrotado en Caseros a Rosas y haberlo, de alguna manera, forzado al exilio en el Reino Unido. Lo ujú, cual es toda una lectura eso, ¿eh? sí. El exilio en el Reino Unido. Ujú, Entonces, el punto es que esa línea liberal republicana no nace en 1853 con Juan Bautista Alberdi, ni siquiera con Esteban ¿De dónde Echeverría viene? Ujú, en 1837. sí. Nace a fines del siglo XVIII y principios del XIX con Ujú, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli y ujú, Bernardo Monteagudo. ujú, Esa línea se enfrenta con la que en el 25 de mayo representaba a la línea nacional y popular, que era Cornelio Saavedra y sus amigos. ujú, Entonces, a lo largo de toda la historia, esta confrontación entre la renovación total y absoluta de la estructura política del Río de la Plata o la continuidad de la misma, como en definitiva estamos viviendo en el día de hoy. El ajá. peronismo, el kirchnerismo, ciertos sectores del alfonsinismo y ciertos sectores más atrás de la historia del irigoyenismo, en realidad a lo que aspiraban era, Confluyen en definitiva dentro de un mismo sistema, dentro de una claro, y esas estructura dos ideologías, renovada, supuestamente. claro, Ujú, pero esas dos ideologías ujú, impregnan su base electoral. Es ajá. decir, en realidad la cultura de los ciudadanos argentinos también está fracturada entre los que creen que la Argentina está siendo sometida y postergada y atrasada por Sí. la conspiración y las maniobras del imperialismo del mundo, Ujú, están los que creen eso, sí. y los que no creen eso, que creen que la democracia instaurada o el régimen electoral de la Constitución Nacional, que realmente es vigente el 17 de septiembre de 1861, donde se funda ahí Ujú, realmente la Argentina, en ese día puntual. Entonces ahí hay toda una historia de caminos paralelos, de ujú, propuestas mutuamente excluyentes, que sí. están todo el tiempo confrontando y Ujú, que desde 1930, desde la caída de Hipólito Yrigoyen, un desastre ujú, político, esa revolución, y sí. todas las que vinieron después, Ujú. siempre fueron un desastre político, las revoluciones militares o cívico-militares, todo ese desastre hoy, en el presente, es parte de esta fractura estructural, de esta confrontación sistémica, de que cualquier hecho anecdótico genera un conflicto fenomenal ¿Crees que, entre sí, ambas líneas. claro, ¿crees vos teniendo en cuenta esto que planteás, que hoy se puede dar una situación parecida debido justamente al desorden que hay, debido al enojo de gran parte de la población? Porque también ahí tenemos dirigentes que han sido bastante, digamos, fluctuantes en sus convicciones, pasando, por ejemplo, de la época del alfonsinismo hasta la inserción dentro del propio kirchnerismo o cristinismo. Tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, el caso de Leopoldo Moró y otros dirigentes que han sido permeables a esas situaciones. Esto es un ejemplo un poco de ese proceso que ha tenido la Argentina en los últimos años. Así es, sin duda. Ajá, Esa, esa, esa digamos, transferencia sí. de dirigentes importantes del radicalismo Ujú. a la fila del kirchnerismo es porque en realidad tienen más coincidencias que diferencias. Hubo como una borocotización acelerada en los procesos democráticos en estos últimos años, porque de alguna manera vos fijate que eso que vos planteás se fue dando, ¿no? Con la transferencia vertiginosa de un posicionamiento a otro de los mismos dirigentes. Claro, pero eso más que una borocotización, esa es un redescubrimiento de su Redescubrimiento. circunstancia ideológica. El Ajá. diputado Santoro tiene origen radical, Por pero eso. fue Ujú. elegido por el Frente por Todos y Ajá. sin ningún tipo de estructura interna ni Ujú. ningún tipo de partido que lo apoye para la alianza. Ujú. Quiero decir que hay dos maneras de pasarse de un bando a otro. Uno es el fenómeno de que descubren la ideología de coincidencia y el otro es la borocotización que ya Claro. tiene, digamos, características bastante, digamos, irregulares, por Ujú. decirlo menos, Y ¿no? este impacto de Milei, por ejemplo, produciendo justamente alguna cuestión que refleja
las necesidades que tiene la sociedad y que las reclama y que en definitiva, como no encuentra respuestas, salta bruscamente de un sector a otro. ¿Cómo lo analizás vos? Milei per se es un ciudadano singular, Ujú. un anarcoliberal como él se describe, está a la derecha de lo que hoy es la principal oposición, Sí. que es Juntos por el Cambio, y en definitiva expresa una reacción de la sociedad donde la juventud no se siente para nada representada Ujú. ni por el gobierno ni por la oposición. Y Está. por tanto Ujú. están buscando una tercera alternativa. El acople de La Esper crisis, por ejemplo, López Murphy, ¿beneficia eso? ¿Potencia el desarrollo o el crecimiento de una nueva alternativa? ¿O por las diferencias que hay internas de ellos, crees que va a fracturarse en algún momento? López Murphy en realidad es un liberal clásico y Ujú. como tal integra a través de su partido, pequeño partido, Juntos por el Cambio. De Ujú. hecho, López Murphy le ha, creo, prologado libros a Javier Milei, de modo tal de que las posibilidades de que se den cuenta que tienen más coincidencias que diferencias Sí. se va a ver en el 2023. Ujú. Ahí dice en los medios de comunicación que en el Frente por Todos Sí. creen que van a llegar muy unidos a la elección del 2023 y que van a poder imponer un candidato a presidente, donde, bueno, el principal obstáculo es Alberto Fernández, que quiere hacer paso, quiere hacer internas, y Ujú. habrá que ver si hay 5, 8 o 10 precandidatos a presidente. Yo tengo la sensación que Juntos por Todos no sobrevive Ujú. a esta negociación del FMI, y Ujú. cuando la negociación esté terminada y cerrada, y Se termina un Argentina tenga ciclo. Ujú. ¿Perdón? Se termina un ciclo, evidentemente, ¿no? Sí, claro, se termina Ujú. el ciclo del Frente por Todos Ujú. y me parece a mí que se va a fracturar por lo menos en dos grandes frentes. Ajá. Y del otro lado, Juntos por el Cambio, el problema es muy parecido porque el radicalismo ha crecido internamente, notoriamente, muchísimo, está creciendo Ujú. y por tanto el radicalismo no va a aceptar la imposición del dedo de nadie o Ujú. una reunión en un living comedor para decidir quién va a ser el candidato al 2023. Claro, De ahí modo el PRO, tal, por ejemplo, tiene también una situación trascendental, que es ver cómo queda parada también Patricia Bullrich con Macri y también con el entorno que gira fuera del sistema, que está encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, la claro, misma situación eso, que se ve justamente todo ese dentro proceso del existe, oficialismo se da ahí también en la oposición, o en varios correcto, todo de ese los proceso sectores. existe Ajá, y las encuestas muestran, en el caso de Juntos por el Cambio, sí, que la dirigente que tiene más prestigio es ella, Patricia ajá, Bullrich. claro. Ujú, En segundo lugar, esta es la encuesta de Jacobe, creo que es la última, ujú, Patricia Bullrich primero. ujú, En segundo lugar está Milei. ujú. Tercero está Rodríguez Larreta y cuarto Macri. Por eso De tal modo vez el tal, acercamiento de Patricia, del diálogo que está estableciendo con Milei, formar un frente diferenciador a lo que tiene pensado el, digamos, PRO en su estructura tradicional, digamos, esto revirtiendo la posibilidad futura de un nuevo desarrollo político en la Argentina. sí, claro. A Mm, ver, la situación tiene una explicación además, sí, y es que la Argentina capotó en el 2001. capotó directamente. En la Argentina se destruyó Claro. en el 2001 Ujú, como consecuencia de la salida de la convertibilidad. sí. No porque la convertibilidad fuera virtuosa, porque en ese momento ya no lo era de ninguna manera, Ujú, sino que capota la Argentina porque en el 2001 se produce una salida de la crisis de la convertibilidad por shock en lugar de sí. salida gradual. Ujú, Yo era el promotor de la salida gradual ujú, y era quien propiciaba que se hiciera paso a paso la salida, mientras que Duhalde y Alfonsín, que fueron los que lideraron ese movimiento cívico que provocó la renuncia de Fernando de la Rúa primero ujú. y después de Rodríguez A, y que desembocó la presidencia de Duhalde, todo ese proceso desembocó en una salida económica que ellos celebran como el inicio de la recuperación de la Argentina. Y yo creo que están haciendo un análisis erróneo. Han instalado una recesión no coyuntural, una recesión estructural A partir de ese momento. que Mm, viene arrastrándose en ajá, 4 presidencias, Néstor Kirchner,
dos de Cristina y la de Macri, y que cuando Alberto Fernández hereda ese proceso no lo entiende y se encuentra de golpe con la pandemia que le genera una segunda recesión. Un callejón sin salida, ¿no? Claro. ¿Perdón? Un callejón sin salida, directamente. Claro, Argentina tiene una recesión montada sobre otra. Ajá. Y en este escenario, la inflación, tal como la consolidara Perón en 1944, que fue el primer año donde tuvo el poder efectivo en la Argentina, es de 2 dígitos. La Argentina no puede corregir la inflación de 2 dígitos y además eso la tiene montada sobre una recesión que por momentos es hiperrecesión, fuerte recesión, recesión intensa. Galopa de un lado, claro, va galopeando de un lado para otro de una manera desmedida, entonces. Correcto. Entonces, frente a ese fenómeno, las 4 presidencias anteriores decidieron que debían confrontar unos contra otros, es decir, los Kirchner confrontaron contra Macri, que era su enemigo, y pudieron evitar que en el año 2015, fuera presidente de la Nación. Ahora, y Macri se retiró y fue jefe de gobierno de vuelta. Pero en el 19 perdieron con Macri, en el 23, en el 15 perdieron con Macri, perdón. En el 19, Durán Barba lo convenció a Macri de que el enemigo era Cristina, y Cristina lo invocó en el 19 y lo sacó de la cancha. Esta confrontación lo que dice claramente es que la clase política argentina no entiende nada. Yo recuerdo que vos hablaste conmigo en aquel entonces. ¿Te acordás que habíamos hablado también con algún funcionario en aquel momento? No lo voy a mencionar, pero habíamos hablado con algún funcionario. Vos dijiste, mirá que yo tengo un plan. Vos tenías algunas ideas que eran interesantes. Y yo cuando lo entrevisté justamente a ese funcionario en aquel entonces, le planteé la inquietud de por qué no charlaba con vos, ¿no? ¿Por qué no había un acercamiento? Y me dijeron, no, porque bueno, ya venía Duhovne y otros funcionarios que estaban en ese momento dentro de la cartera económica con algún otro tipo de ideas. Pero después se lamentaron, te lo comento ahora, te lo digo al aire directamente, lo hago público, porque realmente después en algún momento yo me lo crucé a ese funcionario. Y en una charla que tuvimos así de pasillo, le digo, ¿vos te acordás cuando yo te llamé que había tal persona que tenía un proyecto? Dice, lamentablemente yo no podía hacer nada, pero me hubiese encantado, vos fijate, lo digo esto total, ya pasó la situación, ¿no? Me hubiese podido haber encantado charlar con él, pero no tenía herramientas como para llevar a la práctica ninguna otra alternativa, ¿no? Vos fijate cómo son las cosas. Sí, la situación actual es la misma de ese momento. Igual. La Argentina no tiene plan. O sea que estamos en la misma situación cuando nosotros hablamos hace un par de años atrás, estamos peor que eso, ¿no? Estamos peor. Pero producto de que de la incoherencia y de la falta de raciocinio, aparte de la falta de plan. Producto de las prioridades de la clase dirigente. La clase dirigente lo que trata de resolver es cómo hacer para perpetuarse en el poder. Bueno, la oposición al frente de todos, lo que le preocupa es cómo recuperar el poder y luego va a intentar perpetuarse en el poder. Es decir... Mientras tanto, ahora están minando la cancha como para que ese tránsito de ese posible nuevo gobierno esté minado de entrada, que es lo que está acostumbrado a hacer el argentino. Claro. No trabaja pensando en el futuro del desarrollo para mejorar la calidad de vida del ciudadano, sino para seguir manteniendo sus quintitas y sus estructuras políticas. Eso es tremendo, ¿eh? La Argentina necesita siempre un plan nacional de desarrollo económico y social de carácter inclusivo. Sí. Ese plan requiere de decisiones políticas previas. Esas decisiones políticas previas pasan, primero, por la discusión acerca de si tiene sentido seguir confrontando en la clase dirigente política o si debe construirse un consenso donde haya un mínimo de comunes denominadores. Esa clase política, si no se une, la Argentina no tiene salida. Entonces estamos yendo a la deriva absoluta, David. Porque, por eso, ahora te voy a dar unas precisiones adicionales sobre eso. Vos tenés en cuenta esto, así te dejo para que vos desarrolles el tema, pero tenés en cuenta que a raíz de esto que vos estás planteando, ya mismo en estas horas o en estos precisos momentos, los mercados van produciendo cambios tremendos. O sea, esa devaluación que se produce constantemente porque te avanzan las acciones, pero los bonos
En dólares se ve que siguen flojos y también, por ejemplo, ahí tenés un problema con el riesgo país, que se está arrimando arriba de los 1.900 puntos otra vez. O sea, eso es lo que va fluctuando, lo mismo que pasa con el dólar, ¿viste? Te lo mandan a 220 mangos, después te lo bajan a 214. Esas diferencias demuestran realmente la falta de consistencia de un plan o de una coherencia socioeconómica que habilite a generar un mínimo de credibilidad. Claro. Si la Argentina Además, sigue por este camino, evidentemente no vamos sí, a encontrar la solución, no vamos a reencaminar correcto. el tema. Ahora, yo te expliqué recién Sí, que la clase política debe unirse. Esto pero no es es, así, no están unidos de debe ninguna encontrar manera. una solución que le permita ofrecerle al país, cualquiera sea Sí, el que gane las elecciones, ujú, un plan a largo claro. plazo que le permita saber a cada argentino cuál es su destino si está en la Argentina. Pero vos creés, vos te ilusionás con que, a ver, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El grupo que la rodea va a ser permeable a decir, bueno, mira, muchachos, ya venimos de cagada en cagada, de desastre en desastre. Vamos a tratar de ver cómo recomponemos, respaldando cierta reestructuración del sistema socioeconómico decadente, desastroso que tiene la Argentina. ¿Crees de que va a haber concientización de pensar en el pueblo o en el ciudadano, o van a seguir pensando en mantener sus intereses para negociar de acuerdo a la conveniencia del momento? Yo creo que es difícil, como está implícita la respuesta en tu pregunta, Mm, creo que es difícil la solución de esa tarea, sí. pero esa es una gestión que hay que hacer. Es decir, no hay Mm, peor gestión que la que no se hace. La mm, gestión que hay que hacer. ¿Por qué? Porque después que la clase política se una, hace falta más unidades. mm, Las más unidades pasan por la clase dirigente mm, que tiene poder, pero no es militante de la política. Me mm, refiero a los empresarios y sus mm, organizaciones, mm. a los trabajadores y sus sindicatos, Claro. a las iglesias que Mm, tienen una labor social muy importante, a mm, las organizaciones sociales que han emergido en el 2001 como consecuencia del brutal aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo, y también, y por último, y no menos importante, a sí. las universidades, También, donde se claro. están formando generaciones de gente muy calificada Mm. que deberían ser, meritocráticamente hablando, los Ahí funcionarios está. Claro. de los gobiernos municipales, Claro. provinciales y Mm, nacionales. Son la reserva tecnológica y son en mm. gran medida los universitarios la reserva moral de la Exacto, que Argentina. son los que se han Sí, dejado de lado. Por eso también la gran falencia que tenemos, ¿no? O sea, los asesores son inoperantes, desconocen los problemas como para darle una solución de fondo porque no están capacitados para eso. O sea, no tienen interés y aparte no tienen la capacitación adecuada porque realmente vos ves claramente que tenés cada senador, cada diputado con 50 asesores, de los cuales por ahí tenés de casualidad uno que sea experto en la materia en la cual tiene que asesorar justamente al respectivo legislador. El resto son todos amigos, amantes, los ñoquis que meten, o sea, esas incoherencias son las que realmente siguen gestándose en la Argentina. Y mientras sigamos con esa mentalidad, no hay vuelta atrás con el tema. O sea, bueno, Alberto Fernández condena la meritocracia hmm, y tiene una confusión terrible. Piensa que la meritocracia son los ricos, los claro. millonarios, los que tienen plata, Pero los que necesitan eso trabajar. se lo impusieron en los últimos tiempos, porque antes él no pensaba de esa manera. Claro. Antes, Los aparte de ser merito- un los gran meri- crítico de esas sí. cosas, pensaba de manera distinta. Llegar al No, poder puesto a dedo lo hace camaleónico al funcionario, evidentemente, porque hay mucha inconsistencia en un montón de cosas que hacen, ¿no? absolutamente, no están preparados, casi ninguno Qué está pena. preparado Una pena, para ir realmente. ahí, Mm, sino que tienen un premio por haber juntado los votos para ganar las elecciones. mm, Esto es un desastre, como mm. que esta clase, bueno, perdón, mucha parte de los universitarios, graduados Sí, y estudiantes se están yendo del país. claro, y O bueno. sea, la salida de ellos no es la Argentina, es Ezeiza. Ujú. Y entonces, en definitiva, estamos dando educación expulsando a la gratuita. gente que está preparada y que podría colaborar como para Claro, rearmar las estamos estructuras enriqueciendo a del los Estado. países receptores de Sí, argentinos. y sí, Hoy hay un aviso en Internet donde de sí, Canadá convocan exacto. a tomar Sí, argentinos para distintos claro. empleos O sea, en la te vida das cuenta privada y de la pública. atrocidad que comete, ¿no? Un Estado directamente que expulsa a la gente que se ha capacitado con los aportes del propio Estado de los ciudadanos que se sacrifican pagando los impuestos. O sea, los preparamos para que vayan a
resolverle el problema a otros países, a los Así gobiernos es. realmente que piensan, que tienen un poco de Así es. cerebro. Acá no lo Ahora, tenemos. ahora, a partir de lo que acabo de decir, Ajá. unidad política, unidad de los factores de poder, viene el punto de cómo debemos organizar el Estado Ujú. para cambiar su historia. ¿Cómo lo hacemos? Porque el Estado tiene exceso de gasto público y tiene una altísima presión tributaria que la fabrica para seguir gastando más en gasto público y agravando el déficit fiscal y por lo tanto la depreciación del peso y por lo tanto la emisión de moneda del Banco Central sin justificación. Todo Redondeemos el este, tema, David. perdón. Redondeemos un poco el tema, teniendo en El tema cuenta ahí pasa todo esto por que la vos decís. el tema pasa ¿Cómo ahí le por encontramos una salida a esta situación? el tema ahí pasa por la creación a la manera de los Estados Unidos Ajá. de un Consejo Económico que reporte directamente al presidente de la Nación. Consejo Económico y Social, en el caso de Argentina, sería lo más prudente. Que lo asesore al presidente para que el presidente no se siga equivocando en Claro. estos dos grandes temas importantes de la Argentina. Ujú. Como acabo de decir recién en toda la exposición, el principal problema de la Argentina es cultural. El segundo problema es el político, el tercero es el social y el último es el económico. ¿Por qué no se puede resolver el socioeconómico? Porque hace falta un plan nacional de desarrollo económico y social con inclusividad. Y ese plan en Argentina que hay que hacer nunca se hizo. ¿Por qué? Porque en Argentina se planifica de arriba hacia abajo. Claro. Y lo que hay que hacer es planificar de abajo hacia arriba. Claro. Ajá. Tenemos 2.500 municipios, números redondos, en la República Argentina. Solo tenemos 40 parques industriales. Por lo tanto, ¿qué puede pasar como consecuencia de esto? Que no habiendo trabajo en los municipios originales de donde vienen las familias, lo que hacen es generar un asentamiento o una villa miseria Sí, van en las emigrando, principales ciudades del claro. país. Van Y emigrando eso, porque no tienen otras alternativas, no le da correcto, el Estado otra correcto. posibilidad, Y ¿no? eso genera una situación de inseguridad porque muchísimos de los chicos que nacieron en el 2001 están subalimentados, no tuvieron alimentación suficiente los primeros 3 años, no terminaron la escuela primaria, obviamente no hubo secundario y hoy son carne de cañón, Claro, son de la soldaditos droga. de los Exacto, narcotraficantes exacto. y son los que asaltan y generan incidentes de violencia que llevan a la muerte. Ahora, si Todo esto lo sabemos nosotros, ¿por qué justamente que también lo saben los funcionarios y los gobernantes de turno? ¿Por qué hacen todo lo contrario? Es la gran porque el pregunta, pueblo ¿no? argentino vota, ¿Qué el hacemos pueblo con esta argentino cuestión? vota y los ¿Hasta eligió. cuándo? Ujú. El pueblo argentino vota y los eligió. Padecemos del síndrome de Estocolmo. Síndrome Me de Estocolmo. secuestraron, me encantó hacerlo de vuelta. Claro, qué Entonces, el punto es que no aparece en la Argentina la generación Sí. que se haga cargo de este tema. Yo te estaba por decir antes, Sí. te estaba por decir antes, A ver. de que Frondizi había fundado y rige y vive todavía Charlé el movimiento. charlé hace un rato con el doctor Frondizi, ¿no? Bien, el Justamente. movimiento se llama de integración y desarrollo. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar al desarrollo Sí. hay que integrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me desintegro, no llego al desarrollo, voy al subdesarrollo. La Argentina está en un proceso de desintegración. Desintegración. Y Tremendo. ese proceso de desintegración nos lleva al subdesarrollo. Ajá. El camino se llama la decadencia. Ahora, ¿podemos cambiar esta historia? Bueno, algunos países en el mundo lo han logrado, otros no. Por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran 15 países juntos, ahora son 15 países independientes. Yugoslavia era 7 u 8 países juntos, ahora son 8 países independientes. Bueno, ¿Qué pero había riesgo un tiene la criterio, Argentina? había dirigentes innovadores, renovadores en serio, que Así es. pensaban en cómo mejorar la situación de su población. En la Así es, Argentina, ¿crees que vos pero ellos, hay en Yugoslavia dirigentes que y en están Rusia, con esas una profunda características? crisis económica los llevó a ser fracturados y a ser países independientes. En cambio, la Argentina todavía no llegó a ese escenario, pero el riesgo de que llegue. El riesgo es que la Argentina se transforme en 6 países. La República de la Patagonia, la República Y de Cuyo, ya vemos lo que está la pasando en República el del sur. Loma, Fíjate lo que está pasando en el sur hace bastante tiempo, por ¿no? eso, la República del NEA, la República Pampeana, la Pampa Gringa y la Sí. República de Buenos Aires, viejo proyecto de Buenos Aires del siglo XIX, 1860. La República de Buenos Aires que integrarían la provincia y la ciudad capital, donde se ve con los colectivos, Claro. que es una rareza histórica esto de discutir quién paga los subsidios
si el colectivo viene de la provincia y va a la capital o viceversa. Sí. Ahora, estos intereses internacionales que siempre han estado vigentes ahí, teniendo la mirada en la Argentina, ¿crees que durante décadas han seguido trabajando para esa situación y ninguno de los gobiernos que ha tenido la Argentina, inclusive no solamente los gobiernos durante los procesos militares, sino los gobiernos democráticos, ninguno analizó esta situación como una alternativa que estaba ahí latente a ver cómo resolvían la cuestión? No lo hacen. En la Argentina se desarrolló entre 1861 y 1930. Sí. En esos 69 años donde la civilización prevaleció sobre la barbarie, pero también hubo barbarie, en ese proceso Argentina llegó a ser la 10ª economía del mundo, en 1910. En 1925 la Argentina tuvo el ingreso per cápita más grande del mundo entero. Por lo tanto, en esos años la Argentina probó, gracias a un aliado internacional, el Reino Unido, que invirtió acá porque no tenía otro lugar para hacerlo, excepto Estados Unidos y Australia, donde también hubo alguna inversión. Entonces, el Reino Unido encontró en la Argentina el gran proveedor de materias primas que necesitaba para el desarrollo industrial de la segunda revolución y principios de la tercera que tenía el Reino Unido. Hoy por hoy la Argentina no tiene ninguna alianza internacional. Tiene acuerdos de comercio con 3 o 4 países, o un poco más porque está el Mercosur en el medio, y la verdad es que la Argentina tiene recursos naturales de una envergadura tal que son muchísimos los países del mundo más poderosos interesados que tienen la mira acá, claro. ¿Perdón? Que tienen la mira puesta justamente en esta parte del hemisferio sur. Los 2 países más interesados, o los 3 países más interesados en la Argentina por su orden, son primero China, segundo Rusia y tercero la India. Después están los países árabes también. Ahora, el punto es que Estados Unidos no le encuentra la vuelta a la manera de construir una estrategia de largo plazo con la Argentina. ¿Dejó liberado el patio trasero Estados Unidos? O sea, ¿se descuidó demasiado pensando que con Brasil resolvía el problema y teniendo en cuenta el deterioro que hubo justamente con esto que vos hacías referencia, a la cuestión del Mercosur que está prácticamente desactivado, ¿no? Sí, claro. ¿Hubo un error también ahí de la estrategia de los Estados Unidos con la Argentina? Puede ser una interpretación, pero lo cierto es que, acá hay un dato duro de la realidad para la Argentina en su relación con Brasil. Argentina y Brasil nacieron mal paridas. Este es el punto original de la historia. Por culpa de un rey español y un papa que era un jefe militar de los estados pontificios. Ellos fabricaron un tratado que beneficiaba a España versus Portugal en el reparto de la tierra de acá de este territorio. Y ese tratado fue cuestionado por el emperador de Portugal, el rey Juan, quien dijo que si que ese tratado no se derogaba y no se hacía uno nuevo, él no iba a tener otra alternativa que invadir Madrid e invadir Roma, es decir, invadir los estados pontificios. Este rey Juan era un compadrito, pero el rey Fernando II, Fernando el Católico, y el Papa Alejandro VI arrugaron y aceptaron el Tratado de Tordesillas. Ese Tratado de Tordesillas fijó los límites entre Brasil y Argentina. Los límites de Brasil de hoy son los del Tratado de Tordesillas. Los de Argentina tienen menos territorio porque perdió Uruguay, Paraguay y el Alto Perú y 2 estados limítrofes con Brasil. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que Portugal era un país muy pequeño, más pequeño que España, y no podía poblar Brasil. Entonces se organizó con empresas negreras, de tráfico negrero holandesa e inglesa, el tráfico de negros africanos desde la isla de Senegal, donde era el lugar donde los recolectaban, después que los robaban en África y los transportaran a Brasil. No llegaron todos, muchos murieron en el camino, pero hoy son 211 millones de habitantes. La mayoría de los brasileños son afro-brasileños. De modo que cuando uno hace una inversión en Brasil, privada o pública, de infraestructura, que es un país grande. Sí, sabés que tenés un mercado importante, interesante. Nada que ver con la Argentina o con el resto de los países de Latinoamérica. Argentina abolió la esclavitud en el año 1813, de modo tal que Argentina se condenó, además con los baños de sangre de las guerras civiles y con la epidemia de la fiebre amarilla, se condenó a ser un país poco poblado. La inmigración
fue importante, pero no suficiente. Hoy somos 45 millones. Somos un país muy pequeño, para la geografía que tenemos. Tenemos en la estadística de superficies geográficas del mundo, somos la octava. La India es sexta y tiene 1.400 millones de habitantes y tiene una pequeña diferencia territorial con Argentina. Y Argentina tiene 45/50 millones de habitantes. La Argentina, una inversión privada no tiene destino. Enseguida lo voy a especificar mejor esto. Sí, y la inversión pública se está viviendo en los últimos tiempos. Esa es la inversión realidad. pública es muy costosa. ¿Por qué la inversión privada no tiene destino? Porque las políticas públicas de la Argentina apuntan a promover el consumo interno, y esto es un error. Una empresa privada en la Argentina subsiste a largo plazo si principalmente exporta al mundo y subsidiariamente atiende el consumo interno. Cosa que Cuanto no se está más dando. empresas tengamos que exporten y se autofinancien con el negocio de exportación propio y paguen sus importaciones con sus propios recursos, de esa manera, si lo tuviéramos, la Argentina podría tener un mercado chico, un mercado argentino pequeño, pero próspero y con altos salarios reales. Esto es parte del plan que preconiza un economista llamado David Espósito. Lástima que todo esto que vos planteás se desaprovechó y viene sucediendo con continuidad en estos últimos tiempos, David. Esperemos que se pueda revertir, que prime la cordura, ¿no? O sea, que de alguna buena vez se tome conciencia de que realmente hay que hacer un cambio profundo, porque si no, todo esto que vos estás planteando, que ya lo sabemos, muchos que lo conocimos, al tema que lo venimos divulgando cada tanto como para ver si hay algún despertar de la sociedad, acontezca definitivamente para salvaguardar la posibilidad de mantener un país independiente, democrático y que le permita tener una salida concreta a la gente, ¿no? Que los estabilice económicamente, que es lo que se ha perdido hace décadas en la Argentina. Es muy difícil esto de concretar por lo que vos estás planteando, pero esperemos que prime la cordura y que de alguna manera se empiece a trabajar en serio con estos temas. Yo le digo a todo el mundo, a las empresas privadas con las que converso, o los pocos dirigentes políticos con los cuales hablo, le digo a todo el mundo que es una pena que a un muchacho como yo, economista, con posgrado en ciencias políticas, con estudios en una universidad americana... No las han aprovechado, ¿no? Un muchacho como yo, que tiene 82 años de edad nada más, no se le robe toda la información que tiene en su cabeza. Es una pena, porque al no robársela, no tienen posibilidad de aprender lo que no tienen en los diarios, no tienen en la radio ni en los canales de televisión. El señor Espósito hace 65 años que se dedica a esto. Empezó a los 17, un poquito antes, a los 13 años leí de un solo tirón los 6 tomos de la Segunda Guerra Mundial de Winston Spencer Churchill, una de las personalidades que más admiro en la historia de la humanidad. Y entonces yo tengo una preparación y un conocimiento de una magnitud tal que hay que entender que los cerebros no son trasplantables. Aunque yo quisiera donarlo, no está permitido eso. Así que la única solución es meterme un chip en mi cabeza, hurtarme, que Elon Musk tenga éxito con Neuralink, la compañía fabricante de los chips, y que logren robarme del cerebro todo lo que yo sé y lo puedan transferir y transmitir a futuras generaciones. Vamos a tener que hacer gestiones para eso, David, que no te quepa la menor duda. Vamos a ver si hacemos alguna gestión como para que escuchen y tomen conciencia realmente de que esto que estás planteando vos es una realidad que ya inclusive lo venimos hablando hace tiempo. Cuando vos tenías, yo me acuerdo de la revista Economía, ¿te acordás? Allí por la calle Lavalle, las oficinas, recuerdo, alguna que otra vez yo me crucé con los dueños de Camisa Regal, que estaba ahí cerca, donde vos tenías la oficina, ¿te acordás? Donde concurríamos. Y en algún momento planteaban justamente la cuestión de hablar con gente que esté capacitada y que tenga raciocinio para generar un plan económico. Y yo me acuerdo que en ese momento le dije, ¿por qué no hablan con David? Porque yo te veía a vos como un maestro. En ese momento yo empezaba, digamos, los primeros pasos dentro del mundo de la comunicación y la publicidad, y veía que había un montón de cosas interesantes para desarrollar. Estoy hablando de hace muchos años atrás, y ahora llego a la conclusión del desperdicio que ha tenido justamente la Argentina en no incorporar a gente que tenía conocimiento como para poder elaborar proyectos o programas que sean beneficiosos para la sociedad.
Lamentablemente eso, a lo largo de estos 40, 50 años, he visto que no se han concretado. Es muy penoso desde la óptica de un comunicador social ver que se dejan de lado tantas cosas importantes, interesantes, que podrían haber logrado efectos muy buenos para el país, porque en definitiva esta debacle que tenemos es producto de eso, ¿no? De la inoperancia y de la falta de conciencia de no convocar a gente que pueda generar programas que sean beneficiosos para la nación y la población en su conjunto. Así que bueno, esperemos que en algún momento tengo un montón de detalles para comentar de esto que vos decís. Yo siempre he creído que ¿para qué tenemos agregados culturales siendo un país de escasa cultura? De escasa cultura para la convivencia. Por ahí tenemos a Borges y tenemos premios Nobel que hemos recibido en la salud, en la medicina, pero digamos, necesitamos no agregados culturales, necesitamos agregados financieros. Exactamente. Necesitamos en cada una de las 86 embajadas, necesitamos, o 90 embajadas, necesitamos un agregado financiero, necesitamos un agregado comercial, necesitamos personas que se ocupen del comercio, personas que se ocupen de la finanza. ¿Para qué lo necesitamos? Claro. Lo necesitamos para que se dediquen a seducir a financistas de los países donde está acreditada Argentina y a comerciantes industriales donde está acreditada Argentina, para invitarlos a que inviertan en la Argentina, que se asocien a empresas argentinas existentes y que generen proyectos de inversión y de generación de empleo que permitan aumentar la exportación a esos países. El agregado comercial en cada país debe asegurarse la venta de los productos que generan la nueva inversión privada. Necesitamos agregados tecnológicos. Argentina es hoy uno de los principales productores mundiales de conocimiento tecnológico. Que están desaprovechados. Están siendo contratados por las principales empresas internacionales. Claro, por Internet, y se les paga en dólares en el exterior. Entonces, esos agregados tecnológicos, que deberían estar en todas las embajadas, o por lo menos en las principales del mundo de la tecnología, deberían ayudar a multiplicar por 20 los unicornios. Y bueno, cosa que no se hace. Bueno, recién, aparentemente en los últimos tiempos dentro del gobierno de la ciudad estaban implementando algunas cosas. Esperemos que se tome conciencia de eso y que le den realmente una oportunidad a la gente que tiene capacitación adecuada, no solamente para generar cosas positivas para el país, sino para poder negociarlas y tener buena rentabilidad también internacional. David, termino con esta reflexión. Dime, la pobreza es una vergüenza nacional. Que no te quepa la menor duda. No puede ser que el presidente de la Nación diga que el periodismo es una vergüenza nacional. Lo que es una vergüenza nacional es la pobreza. Exactamente, ¿no? La pobreza falta una reflexión consciente del presidente y de los mandatarios de la República Argentina, que de una buena vez en la vida dejen de echarle la culpa a los demás cuando ellos tienen que ser responsables y hacerse cargo de los problemas que tiene la nación. O sea, es muy fácil tirarle la culpa a la prensa, a este o al otro, cuando realmente ellos la tienen fácil, ¿no? O hacen las cosas mal para después victimizarse. Es un tema realmente que es un problema de Argentina también esa, ¿eh? La pobreza es consecuencia de la incapacidad de la clase dirigente argentina. Hay anécdotas de la historia de la humanidad que son muy relevantes. Cuando Truman era presidente de los Estados Unidos, a él le tocó la responsabilidad de repatriar a los soldados norteamericanos del frente europeo y del frente asiático. Y eran 11 millones de personas. Y entonces lo llama a su secretario de Estado, que era el ex jefe del Estado Mayor de Eisenhower, era Marshall, el general Marshall, famoso general de la historia norteamericana, y le dice: Marshall, yo tengo un problema muy serio, que me dicen que van a traer a toda la gente y vamos a aumentar brutalmente la tasa de desempleo. Sí, dice, ese es el riesgo, le contesta Marshall, pero hay alternativas, mi señor presidente. ¿Y qué alternativas hay? Bueno, si usted me permite, le traigo un memorándum mañana, lo espero. Al día siguiente Marshall llega con un memorándum, porque ahí no se toman meses para hacer, digamos, borradores de propuestas. No, resuelven las cosas rápidas, como debe ser, ¿no? Y más, mucho más rápidos. En un organismo de esa característica. El borrador decía que a la manera de Franklin Roosevelt en 1932, lo que había que hacer era un bruto plan de infraestructura. Es decir, para afrontar una crisis muy grande, cuál era recibir a 11 millones de norteamericanos,
que solo sabían disparar fusiles y pistolas, había que tener una propuesta de envergadura. Una propuesta de envergadura era un plan nacional de infraestructura liderado por el Estado. Y ese plan debía tener viviendas, autopistas, represas hidroeléctricas. Había un muchacho llamado Walt Disney que presionaba para construir una ciudad en unos pantanos de Orlando. Mirá lo que llegó, ¿no? Hoy miremos lo que es Orlando. Sí. Y entonces Truman dice, bueno, muy bien, pero ¿y todo esto cómo lo vamos a financiar? Bueno, Marshall le explicó la emisión de deuda norteamericana, Treasury Bills, Treasury Bonds, la Fed y toda esa historia. Y entonces dice, pero ¿cómo vamos a lograr que estos 11 millones de norteamericanos que vengan acá no se dispersen por donde quieran y vayan a la casa de la esquina que vende armas y compren armas? Enmienda sexta, autorización por usar armas de la Constitución norteamericana. Y entonces Marshall le dijo, porque no van a poder ir a donde quieran. ¿Cómo que no van a poder ir a donde quieran? ¿Y la libertad? Sí, la libertad es libre y habrá libertad, pero tienen que elegir, tienen opciones para elegir. Claro. Y cuando van a donde vayan, ¿qué van a hacer? Van a dedicarse a construir. Ahí está. Van a ser la mano de obra del plan. Ah, bueno, ¿y cómo le vamos a compensar? Bueno, con un salario. ¿Eso es todo? No, eso no es todo, le contesta Marshall. Vamos a hacer 11 millones de viviendas. Una para cada uno. Exactamente. Bueno, eso es lo que hay que repensar en Argentina. Mi plan de viviendas de Argentina es muy parecido. Realmente es muy interesante esto y esperemos, David, en otra oportunidad poder avanzar, ir tocando temas. Te voy a convocar en otro momento, en otra oportunidad, pero que también esperemos que el presidente tome conciencia de estas cosas. No se trata de enojarse o de poner culpables en la mesa justamente del diálogo. Hay que establecer justamente un nivel de convivencia cuando un país está complejo, con una situación crítica terminal, y en vez de acusar, sabiendo él de qué se trata la realidad, porque es un hombre que conoce lo que acontece en los medios de comunicación, circuló por ello durante muchos años, aparte es un hombre que tiene trayectoria dentro de los organismos del Estado, prácticamente toda su carrera la hizo dentro de los organismos del Estado. Sería bueno que tome conciencia realmente que hay que producir otro cambio, otro acercamiento y establecer un diálogo sincero y rodearse de gente que lo pueda de alguna manera asesorar adecuadamente, ¿no? Los errores que cometen los dirigentes se pagan caros. Ya algunos lo saben, lo conocen. Una pena es que no se tome como ejemplo esos casos que generaron temas muy patéticos en Argentina y que están llevando justamente a situaciones críticas permanentemente. Así que bueno, en algún momento tal vez reflexiones. Esperemos que el Supremo los ilumine y que les dé la lucidez como para poder hacerlo. Te conté el título solamente de esto último, porque después la película continúa. Está el plan de carreteras. En otro momento lo vamos a ampliar. Te voy a llamar en otro momento. El plan minero. Sí, por eso. Te voy a llamar en otro momento y vamos a hacerlo por etapas, porque me parece interesante esto. ¿Ok? Un placer saludarte. Un gran cariño, un gran abrazo. David Espósito, economista, un analista realmente que nos daba algunas perlitas que ya la hemos hablado en varias oportunidades con él, inclusive no durante el proceso del actual gobierno, ¿no? Sino en otros casos, en otros momentos, hace un par de años atrás, lo llamaba yo habitualmente y le decía, bueno, ¿qué te parece esto? Dame tu visión, ¿cómo se pueden recomponer estas cosas? Y él lo planteaba con total claridad. Tanto él como otros tantos hombres y mujeres de la República Argentina que podrían haber hecho un aporte interesante para resolver los problemas críticos que tenemos, producto de la inoperatividad, de la obsecuencia y de la incapacidad de muchos dirigentes, no se tienen en cuenta. Así estamos, porque así somos, duros, negadores de la realidad y que atentamos contra nuestros propios intereses. Eso es lo que hay que revertir. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.